La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Peninsular del Sur. Es una bendición el que me permitan el día de hoy estar aquí. Quiero agradecer al Señor por esta invitación que me dan de compartir su palabra. Agradezco también, amados hermanos, la invitación del pastor presbiterial, nuestro hermano Arturo Islas Bello. Le mandamos un abrazo a él y a toda su amada familia. También mandamos un saludo a todo el presbiterio, pastores, directivas, comisiones y a toda la iglesia del Señor en general. Damos gracias a Dios por sus vidas. Hace aproximadamente una semana, amados hermanos, estuvimos trabajando por allá y damos gracias a Dios, hermanos, por todas sus victorias, por todas sus bendiciones. De verdad, hermanos, que estamos agradecidos por todas sus atenciones, su hospitalidad. Y en ello también vemos, hermanos, que Dios está con nosotros. El tema que nos corresponde en esta noche es la Biblia y la ciencia. El pasaje base que tenemos es Proverbios capítulo 9, verso 10. Déjenme leer esta versión Reina Valera actualizada y dice la palabra del Señor: el temor del Señor es el principio de la sabiduría y la ciencia de lo santo es la inteligencia. Hablar de ciencia, amados hermanos, es un tema muy extenso. Hablar de ciencia es un tema muy detallado. Existen muchas ramas que la componen. La ciencia abarca campos como por ejemplo la física, la genética. Abarca también ramos como las matemáticas y su lógica, la astronomía, la biología, la estadística, la geometría o la química. La ciencia, amados hermanos, esta rama del saber, nos ha aportado cosas muy buenas. Ha descubierto cosas muy interesantes. Ha descubierto leyes, ha hecho análisis precisos de fenómenos que suceden a nuestro alrededor. Y de verdad, hermanos, que damos gracias a Dios por ello. Algunos creen, amados hermanos, que existe una tensión irreconciliable entre Dios y la ciencia. Pero esto no es así, amados hermanos. Antes de comenzar, déjenme definir qué es la ciencia. La ciencia, amados hermanos, es el conjunto de conocimientos, y estos conocimientos son obtenidos mediante la observación y el razonamiento. De ahí se deducen leyes y principios generales. La ciencia, amados hermanos, genera sus conocimientos mediante 4 etapas o 4 pasos. La primera es la observación. La ciencia observa mucho, examina hechos y fenómenos que suceden en la naturaleza y se percibe a través de los sentidos. La segunda etapa es la hipótesis o razón. Es la explicación de los hechos observados y de sus posibles causas. La tercera etapa, amados hermanos, es la explicación. Es analizar los fenómenos varias veces, el por qué, para qué, por qué suceden. Y su cuarta etapa, amados hermanos, es la conclusión. Aquí en la conclusión ya es la interpretación de hechos de las 3 etapas anteriores. A todo esto, amados hermanos, se le llama como método científico. Esto es la estructura de lo que es la ciencia. Así estudia en sus diferentes ramos. Esto es en cuanto a la ciencia. En cuanto a la Biblia, amados hermanos, hay un texto que llena mi corazón.
cada vez que lo leo, entonces, en tan solo unas cuantas palabras se describe el poder y la grandeza de Dios. Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hablando un poco en lenguaje de la ciencia, podemos decir, amados hermanos, que en el principio creó Dios todas las partes que entendemos y las que no entendemos, cosas visibles e invisibles. Hablando ese mismo lenguaje, en el principio había masa y energía, había partículas y el vacío. La ciencia, amados hermanos, afirma que a partir de la nada o de un vacío se desarrolla todo, se creó todo. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Antes de que todo esto existiera, antes de todo esto, en el principio ya existía la palabra. Y dice la Biblia que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y todas las cosas, amados hermanos, fueron creadas por Él y para Él. Y sin Él nada de lo que ha sido creado llegó a existir. Esto nos dice en Colosenses 1. Ya que hemos visto, amados hermanos, la estructura de la ciencia y lo que maneja la Biblia en cuanto a la creación, sería interesante, amados hermanos, que volteemos a ver algunos premios Nobel de física. Es interesante saber lo que piensan estos genios, estos estudiosos. ¿Qué opinión tienen de Dios? Existen, amados hermanos, premios Nobel de física. Unos son ateos y otros son teístas. Y fíjese, hermano, y un dato curioso e interesante es que entre el año 1900 y 2000, el 65% de los premios Nobel eran creyentes en Dios. Por ejemplo, William Phillips, premio Nobel de física. Él se confiesa como fiel creyente de la fe cristiana. Eso en cuanto a este tiempo, pero en el tiempo antiguo, amados hermanos, también hubo personas como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, que después de hacer estudios profundos en su ramo, llegaron a la conclusión de que no solo existía energía y masa. De aquí surgen algunas preguntas. Pero la ciencia, amados hermanos, ¿qué avala? ¿La ciencia respalda el ateísmo? ¿La ciencia respalda el teísmo? ¿O la ciencia simplemente es neutral? Como les dije, amados hermanos, será interesante ver cómo piensan estos estudiosos. Déjenme hablarles de dos de las mentes más brillantes de la historia, que dedicaron su vida a pensar, que dedicaron su vida a estudiar y a escribir, en este caso, sobre la ley de la gravedad. Recuerdo, amados hermanos, que a mí me enseñaron esta ley. Esta ley habla de que todos los objetos se atraen unos a otros a través de una fuerza. A través de esta ley aprendí, amados hermanos, a que los movimientos de los planetas y tenían un comportamiento. Empezaba a entender un poco de lo que había en el universo. Uno de ellos, amados hermanos, déjenme hablarles un poco de Isaac Newton. Se dice que este hombre concibió su ley de la gravedad estando a la sombra de un manzano, mientras descansaba. La caída de una manzana le hizo reflexionar sobre la causa que lo provocaba. Este hombre, amados hermanos, descubrió la ley de la gravedad y la explicó en su libro Principio Matemática.
Para él, amados hermanos, esta ley era una increíble razón por la cual creer en Dios. Este hombre se paró en la Universidad de Oxford, esta llamada catedral, y también dijo: ¿qué Dios tan maravilloso que ha hecho las cosas de esta forma? También él expresó en aquella universidad: y cuanto más conozco el universo, más admiro a Dios. Esto me recuerda, amados hermanos, los salmos de David, cuando David exclamaba: los cielos cuentan la gloria de Dios. Yo creo, amados hermanos, que para que David dijera estas palabras, David tuvo que admirar un atardecer, David tuvo que admirar un anochecer, una noche estrellada. Mientras más conoces el universo como Newton, más puedes admirar y adorar al Dios que lo hizo. El segundo científico, amados hermanos, del que les quiero hablar en este día es Stephen Hawking. Este hombre, amados hermanos, fue un excelente matemático, un excelente físico teórico. Este hombre era un genio en su ramo. También, amados hermanos, él estudió la ley de la gravedad. ¿Y saben qué, amados hermanos? Él estuvo también en la misma universidad y catedral de Oxford, igual que Newton. Y la ocupó, amados hermanos, y dijo: la gravedad es la razón por la que no creo en Dios. Esto también lo escribió, amados hermanos, en su libro llamado El Gran Diseño. Él llegó a la conclusión, amados hermanos, que tenías que definirte entre Dios o la ciencia. Él creía, amados hermanos, que la única explicación válida del universo es la explicación científica. A Hawking, una vez le preguntaron, amados hermanos, que qué pensaba de la religión. Él contestó: la religión es un cuento de hadas. Las personas le tienen miedo a la oscuridad. Él también dijo, amados hermanos, que porque hay una ley de gravedad, el universo se puede crear y se creará de la nada. Aquí vemos, amados hermanos, a dos mentes brillantes, dos científicos. Estudiaron la misma ley. Uno creía en Dios, como Newton, y el otro se decía ser ateo, como Hawking. Newton decía que la ley de la gravedad es la razón por la que cree en Dios. Hawking decía que la ley de la gravedad es la razón por la que no cree en Dios. Y estos dos hombres lo dijeron en la misma universidad. Existe, amados hermanos, una frase muy famosa en la ciencia. Y dice siempre: la ciencia explica. Debemos de tener cuidado con esto, amados hermanos, porque la ciencia sí explica algunas cosas y otras las explica solo parcialmente. Hawking, por ejemplo, decía: si la ciencia lo explica, ya no necesitamos de Dios. Esta fue la visión que él tenía. Pero, amados hermanos, Dios no compite con la ciencia. Quiero darles un ejemplo. Henry Ford, el fundador de la marca de autos, por ejemplo, él no compite con la ley de la combustión como explicación del motor de un vehículo. De hecho, amados hermanos, podemos estudiar un motor de un coche durante 1000 años y nunca, amados hermanos, encontraremos a Henry Ford. Pero ¿sabe que sí podemos
encontrar las marcas de su inteligencia. Las marcas de su inteligencia están por todo el motor. Lo mismo ocurre con el universo. No vas a encontrar a Dios al estudiar, por ejemplo, el interior de las estrellas. Que por cierto, amados hermanos, hay un salmo que dice que Él llama a las estrellas por su nombre. Qué maravilloso es y qué poder tan grande tiene nuestro Dios. Como les dije, al estudiar las estrellas no vamos a encontrar a Dios, pero sí vamos a encontrar las marcas de su inteligencia divina que están en ellas. Por ejemplo, amados hermanos, Charles Darwin, el que estudió el origen de la evolución, tenía una frase muy famosa. Él decía, amados hermanos, siempre tengo una duda terrible. Muchas veces, amados hermanos, las convicciones de la mente humana son tan firmes, pero a la vez tan cortas. Por ejemplo, nuestros oídos solo pueden escuchar un pequeño rango de decibeles. Nuestros ojos, amados hermanos, solo pueden ver entre la luz infrarroja e ultravioleta. Somos tan limitados. Fíjense, amados hermanos, que soy contador de profesión. Y yo recuerdo que cuando estudiaba la carrera, yo tenía un Dios. Y ese Dios eran los números. Yo decía que no existía nada más perfecto que los números. Yo decía que los números eran infinitos. Yo decía que los números te podían dar un análisis o una interpretación de cualquier cosa. Pero, así como les dije, las convicciones de nuestras mentes son tan firmes, pero a la vez tan cortas, amados hermanos, que cuando verdaderamente conocí al que es perfecto, cuando verdaderamente conocí la razón del que creó todas las cosas, visibles e invisibles, en ese momento, cuando Dios abrió mis ojos, me di cuenta, amados hermanos, de que estaba en un error. Muchas veces la ciencia, amados hermanos, nos lleva a pensar y a creer como Hopkins que tenemos todo descubierto, que todo lo tenemos bien definido, pero nuestra mente es tan corta, amados hermanos. Muchos creen que la ciencia, amados hermanos, es el refugio de los ateos. Lo que se está viendo hoy, por sorpresa, es de que la ciencia está enterrando el ateísmo. Con el avance de la tecnología que estamos viendo en estas fechas, se han descubierto mucho más cosas y más rápidamente. Y se dan cuenta de que todo es obra de un creador, que hay un diseñador detrás de todo lo que descubren, y eso que se ha descubierto, y ese es nuestro Dios. Amados hermanos, en el principio existía la palabra, y la palabra era Dios. Son palabras razonables al más profundo nivel de cualquier científico y premio Nobel. Porque yo, amados hermanos, y muchos ven el universo como el producto de la inteligencia divina y el poder de su palabra. Dios, amados hermanos, es el primero. El universo ha sido creado. Y algo importante, amados hermanos, es que la Biblia no fue escrita para enseñarnos ciencia. ¿Crees, amados hermanos, que la ciencia puede explicar completamente la existencia de Dios? ¿Cree que la ciencia, amados hermanos, lo explique? Déjenme darles este ejemplo. La ciencia, amados hermanos,
puede explicar mi existencia. La ciencia puede meterme a mí en uno de esos aparatos para estudiarme. Puede estudiar mis venas, mis huesos, mis pulmones, mi corazón. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Eso no servirá para conocerme, como soy yo, como persona, como ser humano. Solo podrás conocerme si yo me revelo a ti, por medio de mi habla, por medio de mi palabra. Y lo mismo, amado hermano, ocurre con Dios. La ciencia ha estudiado las estrellas, pero nunca podrán explicar el carácter y el amor de Dios. Para poder conocer todo eso, Dios tiene que revelarse a ti a través de su habla, a través de su palabra. ¿Y cómo podemos saber esto, amados hermanos? La palabra de Dios. La palabra se hizo humano. Cristo es la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, Dios, habiendo hablado en el antiguo tiempo a través de los profetas, en este tiempo nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Quieres conocer el amor y el carácter de Dios? Busca su palabra. Busca a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo. Esto, amados hermanos, jamás lo descubrirá la ciencia. Pero si tienes un corazón dispuesto a conocerlo, como lo hizo Isaac Newton, como lo hizo David, como lo hizo Josué, como lo hizo Moisés, como lo hizo Pedro, Dios te revelará cosas grandes y ocultas que ni la ciencia conoce. ¿Con cuánta razón, amados hermanos? Isaac Newton dijo: lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Amados hermanos, es difícil hablar de la ciencia porque existen muchos ramos, pero hoy quise presentarles dos casos de dos científicos. Uno estuvo dispuesto a entregar y a conocer más profundamente a Dios, y el otro pensó que lo sabía todo y que no necesitaba de Dios. ¿Y sabe qué, amado hermano? La decisión está en ti, está en mí. La decisión no está en nadie más. La decisión de seguir a Dios, la decisión de conocerlo, la decisión de amarlo, la decisión de servirle, la decisión de que Él cambie nuestros corazones, depende de nosotros. Por eso en el cristianismo decimos que la salvación es personal, porque necesitamos, amados hermanos, definirnos y realmente reconocer que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Gracias, amados hermanos, le doy en este día, porque me han permitido compartir la palabra del Señor. Pero vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, para agradecer a Dios que se nos ha revelado a la humanidad a través de su palabra, y su palabra es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vino a esta tierra, mostró el amor y el carácter de Dios. Él es Dios, Él es el Creador. Y vamos a darle gracias a Dios, amados hermanos, por todo, porque Él inscribió nuestros nombres en el libro de la vida. Bendito Dios, Padre Santo, en este día te doy gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias, Señor Jesús, porque existen tantos estudios, tantas cosas, Señor, pero al final, Señor, lo que importa es que rindamos nuestra vida a ti. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a entender y a conocerte más. Como hemos leído en tu palabra, la ciencia de los santos es la inteligencia. Ayúdanos a profundizar, Señor, en la fe. Nuestra fe tiene fundamento, nuestra fe tiene una base. Nuestra fe es real. Creemos en un Dios vivo y verdadero. Creemos en tu presencia, que cuando te invocamos tú estás en medio de nosotros. Creemos, Señor, que cuando invocamos tu nombre hay sanidad, hay bendición, hay liberación. Ay, Señor, provees de todo, Señor eterno. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque te acordaste de nosotros, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque escribiste nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. A ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Enséñanos más. Queremos conocer cosas grandes y ocultas, Señor, que solo tú conoces, Señor. Ayúdanos a entenderte cada día más, a comprenderte cada día más, Señor. Gracias, Padre eterno. Gloria a tu nombre, oh Señor, para siempre. Gracias te doy en este día, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Amados hermanos, les agradezco una vez más esta invitación. Dios les bendiga. La paz de Dios.